Buenas tardes. Yo también me conecté. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bien, Bien. acá estamos. Acá estamos en nuestro... Calor hoy. Sí. Bueno, buenas tardes, doctores. ¿cómo está, Doc? Bien, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien, están? Están trabajando mucho ustedes en la Bien, Defensoría. bien. Sí, están con mucho trabajo en la Defensoría. Ah, escucho mal, Doc. ¿Ahí me escucha?
Ahí, Doc, ahora le escucho, ¿eh? ¿Ahí me escucha bien? Les decía Sí, que, sí, sí, ahí escucho. que estaban con mucho trabajo con el tema de la defensoría. Ocurre Sí, que estamos sí, sí. aprendiendo. Están aprendiendo. Exacto, eso, y con ganas de aprender. Están muy enganchados. Sí, sí. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, la idea del encuentro de hoy es ver los temas que quedaron pendientes de los encuentros anteriores. Si quieren, hacemos un repaso. No sé si les quedaron dudas. Hay algunas cuestiones por ahí que no vimos. Por ejemplo, el trabajo con alguna persona que esté prófuga. Este tema no lo vimos. No vimos cómo sería el manejo, cómo sería el planteo. Después, si tienen algunas dudas en relación a cómo se desarrollan las audiencias, ¿sí? Y también el cierre de la instrucción, incorporación de pruebas, de qué manera se deben incorporar las pruebas, cómo hacer frente a los obstáculos que intente interponer el Ministerio Público Fiscal, el cierre de la instrucción también, y el 338, que es la citación al juicio. ¿Está bien? Sería eso. No sé si quieren hablar sobre algo en particular, algo que les haya quedado pendiente, alguna consulta, alguna duda. No, eso de que usted dijo recién de la representación de una persona que está prófuga, Sí. ¿cómo sería? Bueno, ahí vamos con eso, sí, porque no lo vimos. No lo vimos en el primer mes y bueno, esto es Perdón. algo que tenemos que saber cómo hacerlo. En realidad, lo que yo recomiendo siempre es, cuando una persona es notificada de la formación de una causa y esta persona está en libertad, lo que tenemos que hacer nosotros es no llevarla al juzgado, ¿sí? O sea, la verdad que a veces es difícil decidir cómo trabajar, pero escucho un eco. A veces es difícil decidir cómo trabajar, pero la verdad es que yo no llevaría a ningún cliente, por más leve que sea la acusación, la imputación del Ministerio Público Fiscal, por más leve que sea el delito, no lo llevemos al juzgado ni a una citación policial, ¿sí? Porque no sabemos cuándo esa situación procesal de libertad se puede llegar a revertir. Entonces, cuando una persona sabe que está siendo investigada por la comisión de un delito y le notifican la formación de la causa, que es el artículo 60, y le dicen por ahí que tiene que comparecer a la comisaría a notificarse de esta formación de la causa, o tal vez al Ministerio Público Fiscal, al juzgado, lo que debemos hacer es, en principio, ¿sí? Hacer nuestra consulta, que ya sabemos cómo se debe hacer, cómo se debe realizar. Tal vez si la persona esté prófuga, nos vamos a tener que acercar nosotros a un determinado lugar. Si está la persona escondida, por supuesto nos vamos a tener que acercar. El hecho de asesorar a una persona que se encuentre en esta situación no nos involucra a nivel profesional, ¿sí? Sería el contexto dentro del cual podemos trabajar, ¿sí? Que debemos mantener esa confidencialidad con el cliente. No es que estamos cometiendo un delito por asesorar a una persona que es investigada por la comisión de algún ilícito. No nos hace a nosotros ni cómplices, ni partícipes, ni nada que se le parezca en esa situación, ¿no? Nosotros somos abogados y en cumplimiento de esa función de abogados defensores, lo que vamos a hacer es asistir a esta persona y de la manera que sea más correcta, de acuerdo a cada situación. En el caso de que esta persona esté prófuga y nos contacte, puede ser que nos pida que nos acerquemos nosotros a determinado lugar para hacer este primer asesoramiento o esta primera consulta. Lo que podemos hacerlo, por supuesto. Y sí, bueno, más allá de la gravedad de la causa por la que se lo investigues, como les digo, si es un delito leve o es un delito grave, yo nunca voy a hacer comparecer a mi defendido o a mi potencial defendido
al juzgado, ni a la comisaría, ni a la fiscalía, porque esta situación de libertad se puede revertir en cualquier momento. Entonces, lo que le vamos a decir en la primera consulta es que es necesario que nosotros veamos la causa para darle la información correcta de qué es lo que hay en esa causa. Él nos puede designar, firmando una designación para tomar vista del expediente, y nosotros no tenemos obligación de ir al juzgado y decirle dónde se encuentra nuestro asistido, por supuesto. Nosotros con esa designación y nosotros certificando que es la persona que está en la causa, o también lo podemos hacer con la firma de un familiar o un amigo, ¿sí? No necesariamente tenemos que hacernos firmar por el imputado, eso lo deciden ustedes. Bueno, esa designación nos va a permitir ver el expediente. Con la vista del expediente vamos a tener el panorama de la situación procesal de nuestro defendido. ¿Qué vamos a hacer ante esta imputación? Bueno, como venimos trabajando en la instrucción, incorporar pruebas, ¿sí? Podemos solicitar en principio una exhibición de prisión. ¿Qué quiere decir la exhibición de prisión? Es solicitarle al juez que esta persona no sea detenida, ¿sí? Que se lo exima de ir a prisión. Bueno, de acuerdo a la gravedad puede ser que nos concedan o no, que la resolución sea favorable o no, y si no es favorable podemos apelarla ante la Cámara Penal, ¿sí? Del Juzgado de Garantías, de acuerdo a la jurisdicción donde nos encontremos trabajando. Bueno, entonces desde el principio ofrecerle a nuestro cliente esta exhibición de prisión. Lo que no garantiza, por supuesto, nada, ¿sí? Ustedes saben, una causa penal es grave y la situación procesal puede cambiar en cualquier momento. Una persona que se le concede una excarcelación, se le puede imponer la prisión nuevamente por haber hecho algo o no haber respetado alguna de las medidas impuestas por el juez de garantías. Entonces esas situaciones van a ir variando y son momento a momento, ¿sí? Estas situaciones van a ir cambiando, ¿sí? O sea, no es que le garantizamos algo, se resolvió la exhibición y eso va a perdurar durante todo el proceso. No, esta situación se puede revertir, puede haber una prueba nueva, contundente para el Ministerio Público Fiscal, y a partir de esa prueba nos pide la detención de nuestro asistido, que fue eximido en principio por el juez de garantías de ir a prisión. Bueno, por eso es importante que si la persona está libre, mantengamos esa situación, ¿sí?, de libertad física lo máximo que podamos durante el desarrollo y el transcurso del proceso. Y tengamos en cuenta esto, ¿no?, de no hacerlo comparecer, de no brindarle la garantía o la certeza de que, bueno, conseguimos una resolución favorable en cuanto a la exhibición de prisión y que esto va a ser para todo el proceso, no. Que tome los recaudos necesarios, ¿sí? Ahí la policía, cuando realiza la investigación, por orden del Ministerio Público, y cuando son crímenes organizados o delitos graves o narcotráfico, la persona, el Ministerio Público Fiscal tiene datos concretos de la persona, de la familia, por dónde esta persona puede encontrarse, entonces debe tener cuidado de todos los domicilios que frecuenta, de los domicilios de la familia, de las llamadas telefónicas, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que tener en cuenta todos esos detalles que ante el mínimo error puede ser aprendido por funcionarios policiales y, bueno, va a perder esta situación de libertad. Pero nosotros podemos trabajar en la causa con esta designación, podemos aceptar el cargo y podemos ser defensores de una persona que no se encuentre a derecho, ¿sí?, que se encuentre prófuga con una captura activa, ¿sí? Pero bueno, a nosotros nos va a permitir poder trabajar de igual manera. Entonces, primero, prever esta situación, tratar de que nuestro defendido no sea detenido, ¿sí?, y incorporar en la causa, vamos a establecer obviamente nuestra estrategia
y vamos a incorporar en la causa los elementos probatorios que necesitemos en función de la estrategia que elegimos, ¿sí? Para ir revirtiendo esta situación procesal o revirtiendo también la acusación del Ministerio Público Fiscal. Así que bueno, el trabajo va a ser igual que con la persona detenida, solo que en este caso la persona estaría prófuga. Vamos a incorporar las pruebas que necesitemos, podemos designar peritos, introducir testigos, ¿sí? Salvo lo que tenga que ver con él, que sería la declaración indagatoria, podemos acercar un escrito manifestando dichos de él, ¿sí? En relación a la causa, si bien no cumple los requisitos de lo que es una declaración indagatoria, porque no tiene el marco y la formalidad que requiere una declaración indagatoria, pero podemos acercar un escrito manifestando, no sé, un descargo o lo que quiera manifestar la persona que se encuentra prófuga. Y después, bueno, igual que en cualquier causa, incorporamos las pruebas. Ustedes tengan en cuenta que nosotros tenemos libertad probatoria en la instrucción, en cualquier proceso penal. Entonces, todo tipo de prueba que sea conducente a favorecer la situación procesal de nuestro defendido, la podemos incorporar. Y en cuanto a esto, también decirles, porque a veces sucede por ahí que el fiscal no nos haga lugar a algún tipo de pruebas. La verdad que a mí no me sucedió, pero puede suceder. Hay momentos en que hay dilaciones, por ahí sí, retardos, porque el fiscal apenas toma la instrucción, trabaja 30 días para dictar la prisión preventiva, y en esos 30 días por ahí nos complica la posibilidad de ver el expediente o la posibilidad de incorporar pruebas. Pero puede ser que les nieguen algún tipo de prueba, tiene que tener un fundamento que debe valorar que es impertinente esa prueba que nosotros pretendemos incorporar. Y la verdad que no sé, a mí nunca me ha sucedido, pero siempre que estamos incorporando pruebas, por supuesto que vamos a fundamentar la pertinencia de la prueba que pretendemos. Por eso no sé si a alguien le habrá pasado en la experiencia, o ustedes, o tienen conocimiento de que les hayan negado algún tipo de incorporación de prueba. Lo que se hace en ese caso, o también si hay dilaciones o retardos, lo que les sugiero es que acudan al fiscal general del departamento judicial poniendo en conocimiento de esta situación, ¿sí? Ustedes hacen una presentación ante el fiscal general, electrónica en este momento, y por ejemplo, si hay dilaciones o nos obstaculizan la posibilidad de defensa técnica de nuestro defendido, ponemos en conocimiento al fiscal general de esta situación para que resuelva, y sería como una apelación, ¿sí?, de las decisiones del Ministerio Público Fiscal. No es un recurso de apelación, pero es como una instancia, un órgano revisor de lo que está haciendo el fiscal en esa investigación. Bueno, se entiende más o menos cómo sería el procedimiento, la incorporación de pruebas y el trabajo con una persona que no está a derecho, que se encuentra prófuga. Sería de esta manera, como lo haríamos. Bueno, y en cuanto a las audiencias, no sé si les quedan dudas. Explicamos cómo se lleva a cabo la declaración indagatoria, ¿sí? Durante la declaración indagatoria creo que les di detalles de cómo se hace el acto formal de la misma. Pueden ustedes asesorar al cliente para que declare o no. También el cliente puede declarar y puede no contestar preguntas del Ministerio Público Fiscal. Lo que sí tienen que saber es que si contestan preguntas del Ministerio Público Fiscal, ustedes tienen que estar atentos para oponerse a formulación de preguntas capciosas o que traten de hacer incurrir a nuestro defendido en inconsistencias o contradicciones, que obviamente es lo que pretende el Ministerio Público Fiscal. Y ante esa situación, lo que deben hacer es oponerse a la formulación de la pregunta, y previamente pueden decirle a su defendido que ante la oposición de ustedes, él espere y no conteste si hay algún tipo de pregunta. Porque puede ser que el Ministerio Público Fiscal, ante nuestra oposición
a la formulación de su pregunta, diga que no es pertinente nuestra oposición y la formule de igual manera. Entonces puede ser que nuestro defendido, si nosotros no le explicamos bien estas situaciones, conteste algo que no lo beneficie procesalmente, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que ustedes le expliquen a su defendido cómo se va a desarrollar esa audiencia indagatoria, que se pongan de acuerdo en esto, de que si ustedes se oponen, que él no conteste hasta que termine el intercambio entre ustedes y el Ministerio Público Fiscal, que de eso debe quedar constancia en el acta. Si no queda constancia en el acta de todo el acto de la indagatoria, de toda la audiencia, ustedes no lo van a firmar, ¿sí? Porque no es congruente con lo que sucedió en la audiencia. En esta audiencia con nuestro defendido o en audiencias testimoniales también, ¿sí? De igual manera. Si no hay constancia de todo lo que nosotros pretendemos como abogados defensores, no vamos a firmar esa acta, ¿sí? hasta que sea un reflejo real de la realidad, de lo que sucedió en esa audiencia. Yo en algunas oportunidades, porque tuve experiencias bastante negativas en el Departamento Judicial de Mercedes, y bueno, eso hace que tengamos algunas precauciones después. En algunas oportunidades he pedido que la filmen a esas audiencias, o he pedido que comparezcan testigos, además del Ministerio Público Fiscal, otras personas que estén escuchando, por ahí de juzgado o de otro juzgado, que actúen como testigos de esas audiencias, porque una vez que empieza el acto no sabemos qué va a suceder después, si el fiscal se va a escribir realmente todo lo que sucede o no, o se va a oponer, o no nos va a dejar hacer preguntas, o va a dirigir el acto él según su criterio, ¿sí? Bueno, todas esas situaciones que se les pueden presentar, ustedes tienen que estar preparados y tienen que preparar a su defendido, ¿no? Si se trata bien de la indagatoria, esto que no conteste hasta que no termine el intercambio de ustedes con el Ministerio Público Fiscal, que espere, ante la duda que no conteste. También ustedes pueden, por ejemplo, solicitar que el fiscal aclare una pregunta, porque a veces como hablan con términos técnicos, nuestro defendido por ahí dice que sí o que no, y en realidad no está entendiendo lo que se le pregunta, y como no sabe y desconoce, no quiere decir que no entiende. Entonces, si nosotros advertimos esta situación de que nuestro defendido no entiende la pregunta como se la está formulando, ahí antes de que conteste, siempre estar atentos a intervenir antes de la respuesta, ¿sí? Y bueno, antes de esa respuesta, pedir que el Ministerio Público Fiscal aclare la pregunta o que la reformule de otra manera, porque advertimos que nuestro defendido no entiende tal término, o puede ser un término técnico o no, porque por ahí se le puede estar preguntando por algo específico. O sea, me ha pasado que hay personas que no saben cómo es una medida de distancia, ¿sí? Hay personas que no saben lo que es un metro o cuánto aproximado es un metro, 2 metros, 10 metros. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que esta persona no tiene idea de lo que son 50 metros, bueno, hacer otro tipo de pregunta para que el fiscal se dé cuenta que nuestro defendido o nuestro testigo no está entendiendo y no sabe lo que son 50 metros, no tiene idea de la medida de longitud, ¿sí? Bueno, siempre estar atentos a esas situaciones, porque a veces un solo testigo y un buen testimonio nos pueden permitir la libertad de nuestro defendido. Entonces, todas estas audiencias son muy importantes para ustedes, para la instrucción, para la estrategia, ¿sí? Y para la libertad, en definitiva, de nuestro asistido. Bueno, eso más o menos serían las audiencias. Después me han consultado en los cursos esta posibilidad de preparar un testigo, pero la verdad que no, nosotros como abogados no estamos para cometer ilícitos, ¿sí? Nosotros no tenemos que preparar nada, nosotros tenemos que trabajar con los recursos que tengamos, con las pruebas que tengamos, sí plantear una estrategia, pero no podemos estar cometiendo ilícitos porque eso los puede perjudicar, ¿sí? Los testigos los tiene que aportar el imputado, su familia, los aporta
nuestro cliente, ¿sí? Él nos aporta las pruebas. Entonces, nosotros podemos interrogar al testigo previo a la audiencia, pero eso no quiere decir que lo tengamos que preparar, no lo tenemos que preparar. A nuestro testigo, al testigo que nos aporta nuestro cliente, nuestro defendido, le vamos a explicar cómo es el acto de la audiencia, porque tienen que saber que si se advierte la comisión del delito de falso testimonio, va a tener una causa penal. Y si nosotros no le explicamos esta situación, se va a encontrar cuando comparezca al despacho del Ministerio Público Fiscal que le van a notificar esto para que se asuste y para que declare mal, en definitiva, ¿sí? Entonces, bueno, sí tenemos que decirle cómo es el acto de la declaración testimonial, que va a estar el fiscal, que le va a preguntar sus datos personales y que le va a informar en cuanto a este delito de falso testimonio, que está obligado a decir la verdad de todo lo que se le pregunte, ¿sí? Y bueno, si esta persona tiene conocimiento de lo que se le está preguntando, o miente, ¿no? Que no sea nuestra responsabilidad, ¿sí? Nosotros lo podemos interrogar en nuestro estudio, preguntarle, que también sirve como, no sé cómo, no sería una preparación, pero sí para saber si este testigo nos va a servir al momento de llevarlo a la fiscalía. Entonces, hacer nosotros el mismo interrogatorio que se le va a realizar ante el Ministerio Público Fiscal, hacerlo nosotros, como ensayar esa situación. Y ver que tanto sabe él, o si contesta bien a las preguntas que nosotros le hacemos, y bueno, ilustrarlo en esto, ¿sí? También le pueden llegar a preguntar si el testigo nos vio previamente a la audiencia. Es muy común también que se les pregunte eso para ver si el defensor los preparó o no a los testigos. Bueno, son situaciones a las que se pueden enfrentar. Entonces, bueno, obviamente se le dice al testigo que en el caso de que le pregunten esto, que sí, que fue a nuestro estudio para contarnos qué es lo que sabe sobre la causa, y nosotros le preguntamos y lo interrogamos, obviamente, para saber si el testigo es viable o sabe de los hechos que se le van a preguntar, si es pertinente o no esa incorporación de prueba. Entonces, por ese motivo es que lo hemos citado en nuestra oficina y le hemos preguntado detalles de todo lo que conoce y dice conocer, haber visto, escuchado, ¿sí? No es ningún delito eso de llevar un testigo a nuestro estudio y preguntarle sobre lo que sabe. Pero bueno, tengan en cuenta estas situaciones porque puede ser que si pretenden ustedes preparar algún testigo, en algún momento ese testigo puede llegar a decir que ustedes lo prepararon, ¿sí? El mismo día, después, va la policía a la casa del testigo o manda a alguien, sí, a alguien de la fiscalía, siempre sí, personal policial, que hace las investigaciones, y pueden comentar esta situación, de que ustedes lo prepararon para determinada audiencia o para que diga que sabe o que conoce algo. Y eso sí los perjudica porque nosotros no estamos para cometer delitos. No tenemos que cometer delitos. Bueno, esto sería más o menos las audiencias, la etapa de instrucción, la incorporación de pruebas y cómo trabajar con una persona que se encuentre prófuga. No sé si ustedes tienen alguna consulta de lo que les mencioné, de lo que les conté. Si les quedó claro, ¿se entendió? Sí. Sí, quedó claro eso. ¿Quedó claro? Bueno. Bueno, hacemos un break. Volvemos en 5 minutos más o menos. Aproximadamente les abro otra vez la sala. ¿Sí? Y ahora vamos a ver Muy bien. en el regreso el cierre de la instrucción, cambio de calificación legal, nulidades, ¿sí? Y esta segunda parte que sería el cierre de la instrucción. Ok. Bueno.
Hasta luego, entonces.